Siendo las 9:30 del día 24, damos comienzo al pleno extraordinario del día de hoy. El primer punto es el expediente 1104/2025, aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ontígora. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ontígora en los términos recogidos en la documentación obrante en el expediente. La propuesta incluye, respecto de cada puesto, la denominación, número de puestos, naturaleza de los mismos, funcionarial o laboral, retribuciones, así como metodología de cálculo de los complementos específicos, forma de provisión, funciones asignadas, observaciones de cada puesto y definición de las fichas con las funciones de los puestos de trabajo. Segundo, ordenar la publicación íntegra de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en la sede electrónica del Ayuntamiento, conforme al artículo 92 de la Ley 785 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Tercero, remitir copia de la RPT aprobada a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para su conocimiento y efectos oportunos. Cuarto, la presente modificación de la RPT entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Bien, la modificación de la RPT para su actualización en cuanto a estructura y funciones de nueva implementación es lo que se ha realizado y no una nueva negociación de lo acordado previamente a la anterior RPT y ha sido todo aquello que ha sufrido cambios o alteraciones, como por ejemplo pueda ser la Ley 1/2025 del 2 de enero referente al Juzgado de Paz, ya que esas, entre otras misiones que tiene el Juzgado de Paz, pues tiene que asumirlas el Ayuntamiento a realizarlas. Se modifica también los puestos de trabajo del punto de limpieza, valorando la toxicidad. A la conserje se le incorpora el puesto de barrado C2 y responsabilidad 3, personal de limpieza penosidad 1, policía local adaptación 1, ya que este concepto de ADAP se utiliza para que puedan adaptar su puesto de trabajo a dichas funciones que tienen que asumir del Juzgado de Paz. Y luego 2 puestos de oficial de segunda, uno adscrito a jardinería y el otro adscrito a obras y averías. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. A ver, según comentó usted en la Junta de Portavoces, se supone que se van a reconocer labores que ejercen aunque no estén dentro de su ficha de su puesto de trabajo, ¿no? Pero la retribución sería la anterior. No. A ver, por ejemplo, en el tema de conserje, el conserje, si se le reconoce ahora como administrativo, la retribución sería de conserje, sería de administrativo, porque a la hora de solicitar un certificado de profesionalidad, ¿cómo sería? A ver, conserje lo único que se hace es modificar el puesto que está realizando, pasarlo de OAP a un barrado C2, puesto que están haciendo las mismas funciones prácticamente. Y además se le da la responsabilidad 3 porque tiene una serie de información tipo datos personales, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Esto lo único que le conlleva es que esa responsabilidad 3, si está valorada en 10 euros, pongo por ejemplo, es lo que va a aumentar su sueldo. El resto se mantiene tal cual. No existe ninguna modificación de cualificaciones, etcétera, etcétera. Para estar luego reconocida en una RPT, de puesto de trabajo, como administrativa, a la hora de solicitar un certificado de profesionalidad, ¿cuál sería? Pues el que tiene ahora, el que se estipula, el de C2. Bueno. ¿Alguna palabra? No. Tiene la palabra concejal no escrito. No hay intervención. Concejal de Vox. Desde Vox reconocemos la imperiosa necesidad de ordenar la relación de puestos de trabajo, especialmente para poner fin a la precarización y el desorden, como lo demuestra el hecho de que asignaban peones tareas de oficialía, albañilería, fontanería, conducción de camiones, lo cual es insostenible legal y humanamente. No obstante, nuestro grupo se opone a la tendencia de aumentar la estructura personal técnico y administrativo, como la creación de puesto
de archivero si esto no viene acompañado de una reducción burocrática proporcional en otras áreas. Es decir, se aumenta la burocracia en vez de hacerla más eficiente. Ahora tendremos más personal, los trámites seguirán igual de complejos e incluso puede parecer más pasos porque el nuevo puesto debe justificar su trabajo. Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a la inclusión de funciones de apoyo a la Oficina de Justicia en el personal municipal. El Ayuntamiento de Ontígola debe centrarse en competencias esenciales, urbanismo, seguridad y mantenimiento y no asumir con cargo a las arcas municipales tareas que corresponden al sistema judicial estatal. Criticamos la gestión del conflicto laboral, que a pesar de las múltiples mesas de negociación no se haya llegado a un acuerdo retributivo suficiente, bastante injusto, con la representación sindical en lo relativo a la compensación por turnicidad y festividad del personal de servicios múltiples. Esto genera un riesgo de descontento en un área clave para el municipio. Además, mantiene un foco de inestabilidad y futuras reclamaciones de costes que afectarán negativamente al presupuesto municipal. Y concluyo que aunque la RPT se basa en datos de 2024, las nuevas creaciones de plazas implican un compromiso fiscal futuro y dependerán de la capacidad presupuestaria y la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025, el cual es incierto. Nuestro voto será abstención, porque reconocemos la validez técnica y legal del documento, cumpliendo del trámite y necesidad de adaptación de funciones, mientras marcamos distancia y preocupación por el impacto fiscal futuro de las nuevas plazas y, crucialmente, protestamos por el desacuerdo social manifestado en la Mesa General de Negociación sobre la compensación de servicios especiales. Bien, en todo caso aclararle que esto no ha sido una decisión unipersonal ni de este alcalde ni del equipo de gobierno. Esto ha sido una negociación con todas las partes y todas las partes han llegado a ese acuerdo. Por lo tanto, toda negociación dice que la mejor negociación es la que todas las partes se quedan un poco en desacuerdo. Dicho eso, también comentarle que el ayuntamiento tiene que asumir el tema del juzgado de paz sí o sí. O sea, no es un capricho tampoco de nadie, es algo que viene impuesto y la prueba está que antes el juez de paz, por ejemplo, celebraba bodas y ahora no las celebra. Tienen que ser los concejales, como ustedes saben, los que celebren esos actos, entre otras cosas. También indicar que en esta RPT se deja abierto, o sea, se crea el puesto de interventor tesorero, que es una plaza que no se, ya lo veremos en los presupuestos, no se le habilita de partida presupuestaria. Se crea también una plaza de administración de servicios generales, se crea un puesto en policía de movilidad, con lo que llegaríamos a tener hasta 8 policías municipales. Se crea también el puesto de un ingeniero de caminos que estaría, digamos, al cargo del departamento de obras, etcétera, etcétera, que hoy por hoy lo ostenta solamente Francisco, el técnico municipal, que tampoco está dotada presupuestariamente en inicio. Ya veremos conforme vaya avanzando el año qué plazos hay, porque esto habrá que sacarlo a concurso, etcétera, etcétera, como ustedes saben, o se imaginan. Por desgracia, como saben también, falleció el oficial de jardinería que teníamos, que descanse en paz, y tendremos que sacar esa vacante también. Y asimismo se crean o se van a crear 2 vacantes para la auxiliar de ayuda a domicilio, puesto que las horas que tenemos se van aumentando, hay más necesidad, hay más de este tipo de servicio, y con el personal actual pues evidentemente no se puede llegar a todo. Bien, dicho esto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6, 7. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 2. Apruebo el acuerdo. El siguiente punto del día es el expediente 107, que es aprobación inicial
del presupuesto general para el año 2026. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Ontígola para el ejercicio 2026 en los términos que se reflejan en el proyecto y que, de conformidad con lo regulado en los artículos 165.1, 166 y 18.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contiene toda la documentación complementaria y anexos a que hacen referencia, así como las bases de ejecución del mismo. Segundo, exponer al público el presupuesto general aprobado por plazo de 15 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Tercero, remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cuarto, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso en la forma y plazos establecidos en la Ley 2998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, el capítulo de gastos, el capítulo 1 del presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 recoge las dotaciones necesarias para atender las obligaciones derivadas de los gastos del personal al servicio del Ayuntamiento. Las retribuciones presupuestarias para el ejercicio 26 incorporan los efectos de las actuaciones salariales aprobadas en ejercicios anteriores, incluyéndose expresamente la adecuación al incremento del 2,5% aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, así como las mejoras retributivas del ejercicio 24, un 2%, y la subida adicional del 0,5% vinculada a la evolución del IPC armonizado aplicable al 2025. Dado que en el momento de la elaboración del presente presupuesto no se ha publicado aún el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2026 y por tanto no existe una previsión normativa concreta sobre las retribuciones del personal al servicio del sector público, se ha optado por aplicar con carácter prudente una previsión del incremento del 2% para el conjunto del ejercicio, en línea con la evolución retributiva de los ejercicios precedentes y atendiendo al principio de cautela presupuestaria. Asimismo, se ha tenido en cuenta las variaciones estructurales derivadas de la planificación de recursos humanos a corto plazo, incluyendo las incorporaciones de 2 nuevos puestos, oficial segunda de jardinería y oficial segunda de servicios múltiples, cuya cobertura se prevé a partir del 1 de marzo del 2026, motivo por el cual se ha dotado presupuestariamente de la forma proporcional a la fracción temporal en que estará en activo durante el ejercicio. Por el contrario, aunque se ha aprobado formalmente la creación del puesto de intervención de tesorería, como ya les expliqué, este no se dota presupuestariamente, dado que no se prevé la cobertura efectiva durante el 26. El capítulo 2 contempla los gastos corrientes en bienes y servicios, transferencias corrientes. El presupuesto recoge las dotaciones necesarias para atender los gastos corrientes en bienes y servicios imprescindibles para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, así como otros vinculados a la prestación de servicios municipales y al desarrollo de actividad y competencia local. Destacar sobre todo en relación con las actuaciones de carácter urbanístico y ambiental, se ha dotado las partidas correspondientes a la anualidad 2026 del Plan de Ordenación Municipal por valor de 100.000 euros. Igualmente se incluyen previsiones para el desarrollo del proyecto de obra, informe de seguridad, salud, gastos diversos en materia de salubridad y control de animales, punto limpio, control de colonias felinas, aves urbanas, etc. Así como bolsa de vinculación para refuerzos en tareas puntuales. En este capítulo merece especial mención el incremento significativo de la partida destinada a la gestión, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos con el objetivo de evitar operaciones extrapresupuestarias y adaptar el crédito consignado al coste real del servicio. Esta subida responde tanto al incremento acumulado del gasto en los últimos ejercicios como a la reciente modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basura, que actualiza las tasas al alza para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio. El capítulo 4 recoge las transferencias corrientes previstas para el próximo año. En primer lugar, se consigna la cuota anual de adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, se dota de una partida de 25.000 euros destinada a financiar
la pertenencia del ayuntamiento a entidades y organismos que agrupan a municipios, como mancomunidades u otros entes asociativos. En el ámbito local se mantiene la línea de subvenciones nominativas a las asociaciones vecinales, culturales, sociales, juveniles del municipio, que se aumentan en torno a un 11%, con importes de 500 euros para cada una de las siguientes entidades: Asociación Juvenil Fontibla, SOS Aurelia, AMPA, Virgen del Rosario, Aprogatos, Asociación de Música Entre Cuevas, Asociación de Pensionistas, Asociación Telonaparte, Asociación Fallo Técnico, Asociación Mujeres, Asociación Moteros, Asociación A Contraluz y Asociación Asfodein. Estas ayudas permiten apoyar el mantenimiento y la programación anual de actividades de estas entidades, cuya labor contribuye a la dinamización comunitaria y la participación ciudadana. En materia de bienestar social se incluye una dotación de 4.500 euros para emergencia social. Se consignan también 2 donativos de carácter simbólico, uno de 200 euros para la iglesia local y otro de 500 euros para la Guardia Civil en reconocimiento a su labor en materia de seguridad ciudadana y apoyo a eventos municipales. Como novedad, para el ejercicio 26 se incorpora una nueva línea de ayuda a la natalidad bajo la denominación de cheque bebé, con una dotación global de 6.000 euros. Esta ayuda de carácter individual consistirá en una subvención directa de máximo 500 euros por nacimiento o adopción de menores empadronados en el municipio, que podrá destinarse a la adquisición de productos de cuidado infantil. La concesión se realizará mediante procedimiento de concurrencia competitiva, cuya base regulará los requisitos, criterios de evaluación y justificación, estimándose una previsión entre 10 y 12 solicitudes anuales en función de los datos de nacimiento que obran en el ayuntamiento. Finalmente, se aumenta en torno a un 20% la partida destinada a subvencionar la adquisición de libros de texto por parte de las familias del municipio cuyos hijos cursen enseñanza obligatoria en el colegio público, con una dotación de 3.000 euros, continuando así el apoyo con la equidad educativa y la conciliación familiar. Gastos, el capítulo 3 son los gastos financieros. Se prevén diferentes gastos financieros que puedan tener la corporación, como son los ocasionados por intereses de demora en ejecución de sentencias u otros casos asociativos bancarios, tales como comisión de mantenimiento. Capítulo 6 recoge las inversiones reales previstas para el ejercicio 26, financiadas a través de programas provinciales, subvenciones específicas orientadas a la mejora de infraestructuras y equipos de utilidad municipal. Se incluyen, por un lado, 73.022,57 euros correspondiente al Plan Provincial 23. Asimismo, se incorpora la anualidad del Plan Provincial 25 con una dotación de 79.593,64 euros. Y la correspondiente al Plan Extraordinario de Inversiones 2025, que alcanza un importe de 92.000 euros. Por otro lado, se recoge una subvención finalista por importe de 74.454,62 euros destinada a la climatización del colegio público, actuación promovida por el Ayuntamiento en coordinación con la Administración Educativa y financiada a través de fondos específicos destinados a eficiencia energética e instalaciones educativas. Cabe señalar que las actuaciones que se deriven del patrimonio municipal del suelo no figuran en este presupuesto, al estar previsto su incorporación se formalice mediante expediente presupuestario independiente una vez iniciado el ejercicio 26. Por último, los gastos en el capítulo 8 son los activos financieros procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral, que ascienden a 5.000 euros en base a casuísticas de ejercicios anteriores. En el estado de ingresos, los ingresos previstos en el presupuesto municipal para el ejercicio 26 ascienden a un total de 5.613.805,83, que es el equivalente a los gastos, al total de gastos, puesto que, como ustedes saben, no puede quedar ni un euro sin gastar en los arcos municipales. En el capítulo 1, impuestos directos, se contempla una previsión de 1.878.125,99 euros, con especial peso del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuya recaudación estimada asciende a 1.430.887,75.
equivalente a lo recaudado en el ejercicio 25. Se mantiene la previsión de ingresos por IBI de naturaleza rústica 12.500 euros y de características especiales 34.779,28 euros. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se estima en 298.146,25 euros, en línea con la recaudación consolidada. Por su parte, el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías, se fijan en 25.000 euros, conforme a la tendencia media de liquidaciones recientes. Cabe destacar el incremento de la previsión del impuesto de actividades económicas, que alcanza los 74.812,71 euros, atribuido a las actuaciones de inspección y actualización de sujetos pasivos realizadas durante el 2025. El capítulo 2, impuestos indirectos, presenta una previsión de 1.067.105,63, centrada íntegramente en el presupuesto, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO. El capítulo 3, tasas de precios públicos y otros ingresos, se prevén ingresos por valor de 1.015.672,09 euros. Destaca el impacto positivo de la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de basura, que eleva la previsión de ingresos hasta los 439.593,87 euros. También se mantienen las tasas vinculadas a licencias urbanísticas, 332.491,57, y licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad, 55.182,46. Estas últimas impulsadas por desarrollos industriales relevantes. El capítulo 4 son transferencias corrientes y asciende a 1.262.493,56 euros, destacando la participación de los tributos del Estado con una previsión de 1.142.758,12 euros. A eso se suma la aportación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 8.569,84, y el Fondo de Funcionamiento del Juzgado de Paz, por 2.010 euros. Las transferencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se concretan en 64.294,75 euros para ayuda a domicilio, 8.000 euros para el Plan de Igualdad, 16.740 euros el Programa de Apoyo Activo al Empleo y 3.500 para artes escénicas. Por parte de Diputación Provincial se prevé la recepción de ayudas para limpieza de centros educativos por 10.449,26 euros, actividades deportivas 5.462,12 euros, entre otros. El capítulo 5, ingresos patrimoniales, se estima una recaudación de 38.000 euros, procedente principalmente de intereses generados por depósitos bancarios, las negociaciones con las entidades financieras, así como de alquileres municipales, como son las plazas de garaje, el gimnasio y la galeana. Se incorpora también una pequeña previsión de cánones por concesiones no periódicas, como los derivados de las barras de bar en fiestas. Capítulo 7 son las transferencias de capital, alcanzan los 346.808,56 euros, destinados a cofinanciar inversiones municipales. Se prevé el ingreso de las aportaciones de la Diputación Provincial correspondiente al Plan Provincial 23 en 69.371,44, el Plan Provincial 2025 en 79.593,64 y el Plan Extraordinario de Inversiones 2025 en 92.000 euros, así como una transferencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para actuaciones de eficiencia energética en el colegio, en el marco del Plan de Acción frente al Cambio Climático, por un importe de 105.843,48 euros. Por último, el capítulo 8, activos financieros, se prevé un ingreso de 5.000 euros correspondiente al reintegro de anticipos concedidos a personal municipal en ejercicios anteriores en concepto de préstamo de interés, sin interés. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, a ver, estos presupuestos a mí me parecen más casi un cajero automático que unos presupuestos. Unos presupuestos de donde sacar cada vez que haga falta sin previsión alguna. Porque sí que me gustaría saber en cada concejalía si sabe cuánto tiene, qué previsión tiene asignada y en qué lo emplearía. Por otro lado, también el tema de la asociación de los moteros. ¿Existe tal asociación?
no existe, pero que igual que el año pasado no existía y no se le concedió, la mantenemos este año, por si aparece. Si no aparece, se vuelve a denegar y el dinero se queda ahí. Eso, una. Cajero automático, pues depende de lo que entienda usted por cajero automático. Que cada vez que le haga falta algo, saca, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Y el cajero automático se carga con una cantidad. Efectivamente. Efectivamente. Y, Pero cuando- tendrá que haber una previsión de para qué es cada ¿Y cosa. qué le acabo de leer del presupuesto? No queda del todo claro. ¿Los concejales No. saben en qué lo van a emplear? Que usted no lo tenga claro no quiere decir de que no se haya estipulado y no se haya valorado y no se haya sopesado. Luego los concejales tienen su partida que no está destinada al concejal A, B o C una cuantía que se pueda gastar, sino que está metido en todos los cómputos de los gastos que se generan en este municipio y a través de ellos se irán cubriendo todas y cada una de las necesidades. Eso es lo que quería escuchar. Nada. Nada más. Tiene la palabra el portavoz de no escrito. Sí. Vamos a ver. A mí, personalmente, me parece exagerado, inadecuado, lo inflado del presupuesto para el 2026, ya que ha supuesto un incremento de un 12%, casi. Bueno, yo pienso que por lo menos no debería superar el 2,8% de inflación previsto para este año. Hay que tener en cuenta que los salarios se han subido un 2%. Vamos, yo pienso que también se deberían reducir, por ejemplo, los presupuestos para gastos en festejos, un ejemplo, que pienso que, vamos, aquí no hay nada que celebrar si este municipio no disfruta de servicios e infraestructuras adecuadas. Eso es lo primero. Y luego también he visto que en el apartado de estado de avance de liquidación corriente, a mí me parece un derroche y un gasto extremadamente exagerado emplear casi 40.000 euros de 50.000 previstos en reformar un local para la juventud. Pues a mí me parece que este dinero se podría emplear quizá en actividades adecuadas en beneficio de ellos. Y luego otra cosa, pues deficiencias de instalaciones reformadas que no se han usado, etcétera. También, no sé, a mí me parece ridículo la aportación de 200 euros a la iglesia. Yo pienso que se debería equiparar a la de la Guardia Civil de 500 euros. Nada más, bueno, que quería comentar. Vale, pues empiezo de atrás adelante. Los 200 euros son para el manto de la Virgen. Aquí, que yo recuerde, nunca se le había dado, no sé si ustedes recuerdan, nunca se le había dado a la iglesia más allá de los privilegios o las prebendas que tengan a la hora de pedir una obra, hacer una obra y que no se les cobre, etcétera, etcétera. Y estos 200 euros son porque el cura lo solicitó, no los 200 euros, solicitó hasta 1.000 euros, me parece que es. Entonces, el 20% que sepa usted lo pone el ayuntamiento. Eso es una. Me parece bien que diga usted que los jóvenes necesitan actividades, claro. Les recuerdo que ya las tienen. Y ahora lo que se centra, lo que cabe esperar es que tengan un espacio más adecuado y más céntrico al que puedan acceder, y en ese centro que hay que reformar, puesto que tiene, no sé, aquí hay gente que lleva muchos años y que son naturales de aquí, no sé cuántos años tendrá ese edificio, pero que evidentemente para poderle hacer accesible, pues tienes que hacer una serie de obras. Tienes que tirar una rampa, porque los jóvenes, hay algunos que tienen cierta discapacidad y tienen que acceder. Por lo tanto, hay que hacer una reforma de ese calibre. Luego piense también que hay que amoldarle. Pues, tienen que tener mesas o sillas o yo que sé, un billar, pongo por caso. Pues también habrá que hacerlo. Sí, bueno, a mí me parece... Ya, por eso, yo se lo aclaro. No sé, es mi opinión, ¿no? Ya, por supuesto, de aquí estamos para dar la opinión de todos, pero yo le estoy dando y le estoy exponiendo los argumentos por los cuales esta corporación ha optado por hacer eso, aprovechar un espacio que no está teniendo un uso para darle un uso y además adecuarle. ¿Alguna cosa más?
Sí, bueno, lo del incremento del gasto me parece a mí exagerado, el 12%, Sí, casi un 12%. claro, No lo es que- podrían haber adecuado al IPC. Sí, pero es que resulta que los gastos son acumulativos, es decir, hay una partida que sube un 2 y aquella otra que están haciendo ciertos servicios también sube un 2, por lo tanto no es un 2 general, sino que se van acumulando. Por eso tiene que andar subiendo, aparte de que el capítulo 1, que son los salarios del ayuntamiento, pues entre las nuevas incorporaciones que tenga que haber y la subida del 2%, pues ha supuesto 200.000 euros, ¿no? Si no recuerdo mal, algo así. Entonces hay que ir ajustándolo. Si no tiene nada más, No. tiene la palabra la portavoz de Vox. Este presupuesto general para el ejercicio 2026 asciende a la cantidad de 5.613.805,83 euros, tanto en el estado de ingresos como de gastos. Tanto el informe de intervención como el informe jurídico concluyen favorablemente y desde Vox queremos destacar que esta corporación presenta una situación financiera excepcionalmente saludable al encontrarse libre de deuda. El presupuesto cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se constata una capacidad de financiación ajustada de 1.944.234,64 euros, lo que representa un 34,66% del presupuesto consolidado. La previsión de ingresos incluye además la participación en tributos del Estado por 1.142.758,12 euros, así como subvenciones finalistas con fondos para ayuda de domicilio, el plan de igualdad y para la eficacia energética en nuestro colegio. Este presupuesto refleja una prioridad clara en el gasto operativo y de personal. El capítulo número 1 representa el 39,49% de los gastos totales y el capítulo 2 el 53,77% del total. En conjunto, más del 93% del presupuesto está comprometido con gastos corrientes y de funcionamiento, lo cual puede limitar la capacidad de respuestas a inversiones inesperadas o a grandes proyectos no financiados externamente. En el capítulo 6 representa solo un 5,71% del total de los créditos de gasto. Si bien la ausencia de deuda a largo plazo es positiva, este bajo porcentaje de inversión podría indicar un estancamiento en el desarrollo de nueva infraestructura o en la mejora del patrimonio municipal. Se presupuesta un gasto en el capítulo 8 de activo financiero para préstamos a corto plazo a personal, anticipos. Esta operación, aunque equilibrada, requiere una gestión rigurosa para asegurar el cumplimiento de las condiciones de reintegro. El presupuesto para capítulo 1 se basa en una previsión prudente de incremento salarial de 2% para el 2026, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año aún no se ha publicado. Si el incremento real aprobado por el Estado supera el 2%, se requerirá una modificación presupuestaria para cubrir la diferencia, lo que podría desfinanciar otras partidas si no se gestiona adecuadamente. El informe de estabilidad presupuestaria, al analizar la regla de gasto, aplica un ajuste negativo de 684.406,27 euros, debido a una estimación de inejecución media histórica del 12,34% de los empleos no financiados. Se presupuesta sistemáticamente un 12,34% más de lo que realmente se gasta. Esto sugiere que el presupuesto inicial no es una herramienta de planificación de gasto realista, sino que contiene créditos que se debe de antemano que no se ejecutarán, que se sabe de antemano, perdón. Esto podría implicar que recursos que podrían estar disponibles para otras inversiones o servicios queden retenidos de forma ineficaz en el presupuesto inicial. Se destaca un incremento significativo en la partida de gestión, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos para evitar operaciones extrapresupuestarias como anteriormente se ha estado realizando, obligando a recurrir a mecanismos irregulares como el reconocimiento extrajudicial de créditos. En el control de contratos menores, las bases establecen un límite, obras 40.000 euros, suministros y servicios 15.000, ambos sin IVA. Para contratos iguales o superiores a 5.000 se exige la solicitud de al menos 3 presupuestos y la justificación motivada por el órgano de contratación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de umbrales superiores. Es decir, evitar el fraccionamiento ilegal. Si bien estas reglas internas son adecuadas, la necesidad de establecer controles tan detallados refleja que el riesgo de fraccionamiento de contratos existe y debe ser activamente fiscalizado. Se debe debatir si un nivel de inversión del 5,71 es suficiente para abordar las necesidades a largo plazo del municipio, considerando que el 93% del gasto es corriente.
la recurrente inejecución de créditos del 12,34% histórica y el reciente ajuste necesario en servicios básicos como residuos sugieren que las proyecciones de gastos requieren una mayor precisión. Es imperativo que la corporación se comprometa a reducir la desviación entre el crédito inicial y el gasto ejecutado, y a minimizar el uso de procedimientos como el reconocimiento extrajudicial de créditos, asegurando que todo gasto se tramite con crédito y procedimiento adecuado desde el inicio. Este presupuesto no es un proyecto de futuro, sino un ejercicio de mera administración rutinaria. Se nos presenta un documento equilibrado en cifras, pero desequilibrado en prioridades. El grueso de inversiones depende de los planes provinciales y no impulsa proyectos propios, se limitan a ejecutar los que otros financian. No hay visión de futuro, ni apuesta por infraestructura que transforme Untígola. El Ayuntamiento recauda más de 1,8 millones en impuestos directos y más de 1 millón en tasas. Los vecinos pagan más, pero reciben lo mismo. Subvenciones nominativas. Se reparten 500 euros como migajas políticas sin un plan estratégico de apoyo real a las asociaciones. Y se anuncia un cheque bebé, una medida simbólica, más de propaganda que de política seria social. Y por todo lo citado, nuestro voto va a ser en contra de estos presupuestos. Bien, no voy a entrar demasiado en profundidad, pero la voy a precisar varios matices a lo que usted ha presentado. Evidentemente esto no es un presupuesto a largo plazo. Entonces, que diga usted que no hay previsión a largo plazo es evidente, porque son unos presupuestos para el próximo año. El que no hay previsión de realizar grandes inversiones, parece que se le olvida, cuando hemos estado aquí hablándolo en la reunión de portavoces, no en esta, sino en otras anteriores, de que está el patrimonio municipal del suelo y el cual se va a ir invirtiendo en realizar las oportunas obras necesarias para adecuar el centro, el casco urbano del centro y las periferias del resto de urbanizaciones. Sí, pero en ese caso yo me refiero a que ustedes se gastan los 5 millones, lo que pone en el presupuesto. Perdón. El presupuesto está realizado por 5 millones. Y como ya hablamos el viernes, creo que fue, dijimos que el Ayuntamiento, teniendo más dinero, no puede gastarlo precisamente por la regla de gasto que usted ha alabado. Entonces, como la regla de gasto es la que impide de que el 100% de todo el cash que tenga el Ayuntamiento se pueda gastar de un año a otro, pues hay que ajustarse a lo que marca la ley. No obstante, ese otro tipo de obras que se van a realizar, que ya le digo que se van a realizar, se irá invirtiendo ese patrimonio municipal del suelo, en el cual ya se ha dicho en mi intervención que se irá dando forma y se irán siendo ustedes informados. Lo del cheque bebé, dice usted que es algo político, algo propaganda. Bueno, es su opinión. Yo la puedo decir a usted que ha estado aquí 16 meses y a usted no se le ha ocurrido. No, es que algo se me ocurriría, da igual, no nos dejaban hacer nada, o sea que me reitero en lo mismo de siempre. Bien, pues si no hay más intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 2. Se aprueba el acuerdo. El siguiente punto del orden del día es el expediente 935/2025, enajenación de parcela del polígono industrial de Esa de la Plata 2. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente para la enajenación mediante concurso del bien patrimonial integrante del patrimonio municipal del suelo descrito como finca registral número 9888, inscrita en el registro de la propiedad de Ocaña, con una superficie de 9.428 metros cuadrados, clasificada como suelo urbano industrial sin edificar, ubicada en el polígono industrial de Esa de la Plata 2 y con referencia catastral X, convocando su licitación conforme a lo dispuesto a la legislación patrimonial y urbanística aplicable. Segundo, aprobar el pliego de condiciones que ha de regir el concurso en los términos que figuran en el expediente administrativo. Tercero, convocar la licitación mediante publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento en la plataforma de contratación del sector público. El plazo de presentación de ofertas, de conformidad con el pliego de condiciones, será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Cuarto, designar a los miembros de la mesa de licitación, quedando constituida como sigue: Ángel Sepúlveda Martínez, alcalde, que actuará como presidente de la mesa;
Pablo Llevador Piqueras, vocal, secretario interventor de la corporación. Francisco Fernández Hermosilla, vocal, arquitecto técnico. Coralja Cuesta Martín, vocal, administrativo. Y Ruth Hernández Guzmán, que actuará como secretaria de la mesa, auxiliar administrativo. Quinto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79.4 letra D del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, comunicar la enajenación a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, no requiriendo autorización, dado que el valor del bien no supera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Bien. En este acto existe, vamos a ver, se vuelve a traer esto al Pleno, porque existe una resolución de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en la que nos dice que el Ayuntamiento de Ontigola no ha seguido el procedimiento legalmente establecido para la enajenación de bienes integrantes del patrimonio público del suelo al pretender efectuar la enajenación mediante un único criterio de adjudicación en lugar de mediante concurso, incumpliendo los requisitos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/2023 del 28 de febrero. Atendiendo a lo dicho en aplicación al artículo 47.1 de la Ley del 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del 79 de la TRLOTAU, el acuerdo adoptado debe entenderse nulo de pleno derecho. Por lo tanto, requiere al Pleno del Ayuntamiento de Ontigola para que anule en el plazo máximo de un mes el acuerdo mencionado del pleno 25 de septiembre de 2025. Esto viene a decir que solo se utilizó un criterio para la enajenación de dicha parcela. Entonces, en este acto quedaría invalidado el acto inicial del 25 de septiembre y deberíamos aprobar los pliegos de condiciones nuevos en los que se añaden 2 puntos más. Aparte de la valoración de la oferta económica, se añade un segundo punto en el que dice calificación de eficiencia energética del proyecto de ejecución hasta 20 puntos. Si la calificación energética es A son 20 puntos, si es de tipo B 15, si es de tipo C 10 y si es de tipo D 5. Tercero, por el compromiso de construir y obtener la licencia de primera ocupación según los plazos siguientes a computar desde el día siguiente de la firma de la escritura hasta 10 puntos. De 1 a 2 años 10 puntos, de 2 a 4 años 5 puntos, sin compromiso establecido 5 puntos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, bueno, o sea, se entiende que en su momento no fue bien tramitada y ahora tienen que volver a remitirla, ¿no? Y que en el mismo acto se anula y se aprueba. Así es. No es que no estuviera bien tramitada, sino que la ley decía que se podía, y eso se podía hacer los pliegos de condiciones con un solo punto, pero ellos entienden de que no y aplican los artículos que he mencionado. Entonces lo único que se hace es volver a traer para añadir estos 2 puntos de valoración añadidos al que ya hicimos en el primer momento. Perfecto. Tiene la palabra el portavoz no escrito. Sí, bueno, yo quería hacer una observación respecto al artículo 79.4, del texto refundido, que, vamos, pienso que tenía que haber puesto la explicación completa. Y dice que los bienes de patrimonio público de suelo no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la comunidad autónoma, cuando su valor exceda del 25%. Eso lo ha comentado la segunda posición, que es cuando no supera, que necesita comunicar solo, no pedir permiso. Sí, en el informe jurídico además lo pone. Como no excede, no hace falta autorización previa preceptiva. En el primer caso es lo que pone el artículo, es lo que quería comentar. Sí. Si lo excede... Sí, lo excede. Haría falta autorización por parte de ellos. Sí. Bueno, nada más, yo quería... Portavoz de Vox. Sí, según lo que usted ha leído, que si faltan puntos de y demás, creo que también solicitaban el informe de intervención que no estaba incluido y por eso se ha desestimado desde Hacienda, ¿no? No. Está ahí, la resolución. Busco...
Espera, te digo dónde lo... tengo tanto documento que... Tu requerimiento es de fecha 6 del 11 del 25. Espera, dame un segundo. Creo que en el primer requerimiento sí que nos pedía un certificado, que no habíamos estado en su momento. Se lo remitimos y luego nos llegó este, si no recuerdo mal. Yo el que he leído es el último requerimiento que mandaron. Te lo digo, a ver. Ya me acuerdo. Enviamos el acuerdo de pleno, el que le llamamos inicialmente, y nos solicitaron el expediente completo, que le remitimos. Pone, no se ha incluido en el expediente el certificado del secretario de la corporación en la que conste que los bienes figuran en el inventario municipal con la correspondiente calificación jurídica, así como el informe de intervención. Claro, porque les enviamos únicamente el acuerdo del pleno anterior y nos pidieron más, que se lo enviamos y está en el expediente. Fecha 7 del 10. Vale, Remitimos todo el expediente. no sé Y si luego se nos ve- llegó el requerimiento que ha leído Ángel. Vale, viendo los puntos de este, o sea, que componen este punto del pleno, todos los PDFs que nos habéis mandado, sigo sin ver dónde está el informe de intervención. Hay 2 veces un informe jurídico, pero no aparece un informe de intervención al respecto. Si se ha modificado y se ha enviado, debería de estar ahí en... ¿De cuándo es el requerimiento que tienes tú? ¿Me has hecho la fecha? No, creo que no te he dicho la Porque fecha. debe remitirse copia del expediente administrativo tramitado. Es el 7 del 10. En cualquier caso, al exceder del 25% no es necesario el informe de intervención. Bueno, en este requerimiento lo están solicitando, entonces entiendo que sí es... Dime cuál es, Lo pero- digo por... Es que no sé de qué fecha es este documento. Es el único documento de requerimiento que creo que no sabéis. O por lo menos el que yo tengo así con ese nombre. Luego si quieres lo vemos, pero bueno, en el último ya no nos lo pide, o sea que le enviaríamos todo el expediente y estaría si fuese necesario. Imagino que en el código QR es cuando aparece, no aparece fecha como tal en el documento de Castilla-La Mancha. Pero sí que es verdad que si piden el informe de intervención, sigue sin aparecer el informe de interventor. Si es que después nos pidieron el expediente completo o antes, porque ese requerimiento tuyo no lo vea. No sé, es que no me Y queda claro. porque- enviamos todo, o sea, enviamos Sí, todo se y luego nos envía ha requerido esto- únicamente el criterio de adjudicación. Sí, en este Señal expediente que no haría que no- falta por no superar el 25%. Si en este expediente que nos dais sigue faltando este informe de interventor y habiendo leído este requerimiento anterior, podemos entender que a lo mejor vuelve a pasar lo mismo y se vuelve a rechazar. Es que si coges el informe jurídico, Sí, pero es que un informe jurídico no es un informe Sí. de intervención, ¿no? déjame acabar, en el informe jurídico en la página 7, no sé si lo tienes a mano, te pone que el informe de intervención no es preceptivo cuando esté por debajo del 25% de los recursos ordinarios, que es el caso. A los requerimientos que nos ha formulado la Consejería hace un momento hemos contestado a todos, hemos remitido el expediente y no nos ha vuelto a pedir ese informe de intervención, que igual lo ha puesto y no es necesario, igual lo ha puesto porque lo envía a todas las enajenaciones. Vale, ¿y se ha juntado el certificado del secretario que también pide con la inscripción en el inventario de qué naturaleza es, si patrimonial, dominio público? Sí, y eso sí que está por aquí. Hemos enviado el informe de los servicios técnicos donde sí que te pone que es industrial, luego no nos ha dicho nada. La Junta.
No obstante, si piden un certificado expresamente mío, que no les vale el informe de Francisco, del técnico municipal, nos lo enviarán, no nos lo solicitarán otra vez. Es que entiendo que ya lo solicitaban, por eso te lo pregunto. Entiendo que, no sé, que, a ver... Es que yo lo que veo es según petición el del expediente, lo requerimiento- enviamos y luego nos envían ese. No sé, el requerimiento que tienes, luego dámelo si quieres. No obstante, El que tú has puesto en el expediente. bueno, Si yo no también me del lo expediente, si no no me lo pongo saco de la uno, manga. es que el expediente es bastante largo. Ya, Hay dime. Sí, bastante documentación. vale. No obstante, si le enviamos esto y dicen que falta un acto de trámite, ya sea un informe técnico, un certificado de secretaría, nota simple o el documento que sea, nos lo pueden requerir. Es un acto de trámite que no invalida el resto del procedimiento. ¿Alguna cosa más? No, Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6, ¿En contra? 1, ¿Abstención? pues se aprueba el acuerdo. El siguiente orden del día es el expediente 1472/2025, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, cuyo texto se incorpora al presente expediente administrativo. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados mediante publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Tercero, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias en el citado plazo, se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y produciendo efectos de acuerdo con el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Cuarto, remitir copia del expediente aprobado a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. Bien, en esta ordenanza se varía la redacción de 3 artículos, bueno, 2 artículos y el preámbulo. El preámbulo, la nueva redacción que se trae al Pleno es la presente ordenanza fiscal tiene por objeto adaptar y actualizar la regulación de la tasa por actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Ortígola a las exigencias derivadas de la nueva normativa urbanística autonómica, en particular al Decreto Legislativo 1/2023 de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Dicha norma ha supuesto un nuevo marco jurídico en materia de intervención municipal en la edificación y el uso del suelo, reorganizando los títulos habilitantes y procedimientos urbanísticos e incorporando plenamente figuras como las declaraciones responsables o las comunicaciones previas en sustitución de determinados supuestos que anteriormente requerían licencia. Este cambio normativo ha conllevado la necesidad de revisar en profundidad las ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, que habían quedado obsoletas tanto en su estructura como en su terminología, al mantener referencias a procedimientos hoy en desuso, como licencias por obras menores, siendo ahora declaración responsable, sin contemplar adecuadamente los mecanismos de control actuales ni facilitar una gestión fiscal ágil y coherente con la legislación vigente. La nueva ordenanza introduce un régimen general de autoliquidación de la tasa, lo que permite al contribuyente conocer desde el inicio el importe a ingresar y a realizar el pago en el momento de la solicitud, reduciendo los plazos de tramitación, simplificando el procedimiento y disminuyendo la carga administrativa para los departamentos de urbanismo, recaudación y tesorería. No obstante, se contempla también la posibilidad de liquidación administrativa en aquellos casos en el que el interesado no pueda cumplimentar la autoliquidación por sí mismo. Asimismo, la nueva regulación busca disuadir prácticas irregulares o construcciones sin título habilitante, al facilitar el cumplimiento voluntario mediante un sistema más transparente, accesible y predecible, lo cual contribuirá también a reducir las actuaciones inspectoras. En cuanto a los aspectos cuantitativos, se mantienen los importes de las tarifas actualmente vigentes que consideran proporcionados al coste del servicio prestado. Por tanto, no se introducen nuevas cargas económicas, sino que se moderniza la gestión tributaria y se actualiza su encaje normativo. Esta iniciativa normativa responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, transparencia y eficiencia,
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, constituyendo el instrumento más adecuado para garantizar una correcta aplicación del tributo conforme al marco legislativo normativo vigente. En consecuencia, la aprobación de esta nueva ordenanza fiscal permite al Ayuntamiento de Ontígola cumplir su función de control urbanístico en condiciones de mayor seguridad jurídica, eficiencia administrativa y equidad tributaria. El artículo 2 también se rehace de la siguiente manera. Constituye el hecho imponible de la tasa a la actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar si los actos de edificación, urbanización y uso del suelo que hayan de realizarse en ese término municipal se ajustan a las normas urbanísticas previstas en las normas de planeamiento de este municipio. La realización de la actuación municipal tendiente a comprobar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, de los administrados, sean conformes con los planes urbanísticos y demás normativas vigentes que les sea de aplicación. C. Los cambios de titularidad de licencias, declaraciones responsables, comunicaciones previas y actos comunicados. D. La realización de la actuación municipal técnica y o administrativa tendente a comprobar que las edificaciones sean oficiales o particulares, públicas o privadas de los administrados, estén en correctas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, decoro, accesibilidad y eficiencia energética, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales y demás normas vigentes. La actividad municipal de intervención en el acta de replanteo previo y en el acta de inicio de obra consistente en la comprobación de la realidad geométrica del proyecto y la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de este y que la obra es viable. F. Actividad municipal de intervención en el acta final de obra, supervisión de proyectos y seguimientos en inspección de obras consistentes en la aprobación de la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto redactado, verificando que los proyectos han tenido en cuenta las disposiciones de carácter legal o reglamentario y que los precios de los materiales y unidades de obra son los adecuados para la ejecución del contrato, verificando que el desarrollo de las obras se ajusta tanto en la ejecución técnica como en los plazos y presupuesto a lo establecido en el proyecto. G. La dirección facultativa de las obras consistente en la dirección, bien por medios propios, bien por medios ajenos, en las obras proyectadas, dando las instrucciones oportunas que permitan al contratista la correcta interpretación del proyecto, controlando los plazos y presupuestos, aprobando las certificaciones mensuales y remitiéndolas al órgano de supervisión. La tipología y los supuestos grabados son los que figuran en el correspondiente tarifa de la ordenanza. Y por último, en el artículo 7, en el devengo, se añade lo siguiente: en los supuestos de renuncia o desistimiento formulados por el solicitante antes de la resolución expresa de concesión de la licencia, se aplicará el siguiente régimen. A. Si no se ha iniciado ninguna actuación técnica o administrativa municipal relativa al expediente, se procederá a la devolución íntegra, el 100%, de la tasa ingresada previa solicitud expresa del interesado. B. Si la actividad municipal ya se hubiera iniciado, por ejemplo, mediante la emisión de informes técnicos o jurídicos, se devolverá únicamente el 75% del importe ingresado en compensación por los costes efectivamente generados por la Administración. La presentación de un proyecto modificado o sustitutivo conllevará el devengo de la tasa sobre el importe total del nuevo proyecto presentado, al tipo correspondiente, al tratarse de una nueva actuación municipal de verificación técnica y urbanística integral. Esto es lo que se desarrolla en esta ordenanza. Tiene la palabra portavoz de PP. Sí, a ver, aquí en base al artículo 4, la base imponible, sabemos que es para el caso de obras menores y de obras mayores. La parte donde pone si los servicios técnicos municipales apreciaran que el presupuesto declarado no se ajusta al coste real previsible de la actuación, podrían determinar un presupuesto estimado que se utilizará como base imponible a efectos de practicar la liquidación provisional. Bien, hasta ahí bien. Pero luego, posteriormente y como consecuencia de la comprobación administrativa del coste real y efectivo de las obras ejecutadas, podrá modificarse la base imponible inicial y practicarse la correspondiente liquidación definitiva, con reintegro o exigencia de la diferencia que proceda respecto a la cantidad
ingresada provisionalmente. ¿Me podría? Sí, en principio ese artículo no se ha modificado, o sea que es el que regía. Y lo que viene a decir es que si usted pide una licencia de obra por un valor de 1.000 euros, pero luego se comprueba que el valor real es de 2.000, usted ha pagado el tanto por ciento de los 1.000 y tendrá que pagar ahora la diferencia hasta los 2.000. Pero ¿y la denegación esa provisional? ¿Cómo quedaría? Claro, le están diciendo, usted presenta los presupuestos que va a hacer. El técnico ve si esos elementos constructivos que usted va a utilizar están de acuerdo a los precios que existan en el mercado. O sea, no puede poner, ¿qué le diría yo? Que va a poner una ventana de hierro en vez de aluminio que le cuesta lo que le cueste. Porque primero no está prohibido y no se puede poner. Pero en el supuesto de que se pudiera poner, usted dice que la ventana le cuesta 1 euro. O sea, el técnico dirá, esto es imposible, no es viable. Y usted ya ha pagado. Entonces se le revisa y le dice, no, esto no vale 1 euro, esto vale 3. Por lo tanto, la diferencia es la que tiene usted que abonar, que es lo que le está La diciendo. diferencia, no habría que hacer un reintegro y volver otra vez a... Tendría que pagar la diferencia. O se le paga lo que había devuelto y vuelve a hacer la nueva por el importe ya correcto. Pero una curiosidad. Tiene la palabra el portavoz no escrito. No hay intervención. Portavoz de Vox. Sí, en este caso me gustaría una pregunta. Si bien es cierto que el expediente afirma que no se incrementan los tipos ni la carga tributaria, la modernización y ampliación de este hecho imponible más la autoliquidación, ¿puede aumentar luego la recaudación real? No. Si tú no aumentas la tasa, no tiene por qué aumentar la liquidación. Es que nos hubiera gustado si hubiera un estudio, por ejemplo, no va a ser igual o va a ser lo mismo, por ejemplo, en personas que hagan una rehabilitación de una vivienda a un proyecto grande, puesto que hablamos también por metros de superficie. A ver, cuando se habla de proyectos, hay obras que se necesitan un proyecto y hay obras que no necesitan proyecto. Evidentemente están hablando de proyectos. Si usted va a tirar un tabique o a solar una cocina, evidentemente no necesita proyecto. Vale, y luego, a la hora, por ejemplo, si un vecino, una pequeña empresa, puede haber bloqueado su trámite por un error en una autorización y reclamar una devolución, ¿cuántos meses va a tardar en recibir esa respuesta? Porque creo que nos han fijado unos plazos para cuando haya un error. ¿Pero de qué tipo? ¿El error por administrativo o...? No, o mismamente de que o haya de- presentado vamos a poner un proyecto, como hablábamos el otro día, Sí. y que después ese proyecto se quiera meter un anexo más a ese proyecto. Por error de él. Sí, claro, a ver, al final puede ser un error administrativo, que lo pueda haber, o puede ser un error de la persona que viene a presentar el proyecto. Pues sí, tendrá que acogerse a lo que dice la ordenanza. Pero hay plazos que digan, tiene usted 12 meses, un año, o sea, 12 En las meses. licencias de obra ya tienen marcados. ¿Alguna cosa más? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6. ¿En contra? 1. ¿Abstención? 3. Se aprueba el acuerdo. Siguiente punto del orden del día es el expediente 1555/2025, que es la aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se incorpora al presente expediente administrativo. Segundo, someter el expediente a información pública de audiencia a los interesados mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias, en el citado plazo se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 785 de 2 de abril y produciendo efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, remitir copia del expediente aprobado a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. Bien, esta ordenanza le ocurre igual que a la anterior.
se desarrolla el hecho imponible, así como el artículo 4 y el artículo 5, que paso a dar lectura. El hecho imponible. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra por la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Ontigola. A estos efectos están comprendidas en el hecho imponible, entre otras, las siguientes actuaciones: a. La obra de nueva planta y de ampliación de edificios o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. B. Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, al aspecto exterior o a la disposición interior de los edificios o que incidan en cualquier clase de instalaciones existente. C. Las obras provisionales. La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y en general cualquier remoción de pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de la que ya haya podido estropearse con las calas mencionadas. F. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. G. Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución. H. La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento. I. Los usos o instalaciones de carácter provisional. J. La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda. K. Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. L. La realización de cualquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les sea aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras. El artículo 4, que habla de las bonificaciones, algo que antes no existía, dice lo siguiente: sobre la cuota tributaria del impuesto se aplicarán en todo caso las siguientes bonificaciones. Se podrá aplicar una bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. La declaración de especial interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, y se acordará mediante voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. B. Se podrá aplicar una bonificación de hasta el 50% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a viviendas de protección oficial. La aplicación de esta bonificación requerirá la acreditación de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial. Y el artículo 5, en gestión, quedaría así, de la siguiente manera: de acuerdo con la potestad reconocida en el artículo 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la gestión de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras se realizará con carácter general mediante autoliquidación obligatoria por parte del sujeto pasivo. El sujeto pasivo deberá practicar dicha autoliquidación utilizando el modelo normalizado aprobado por el Ayuntamiento y abonar la cuota correspondiente con carácter previo a la presentación de la solicitud de licencia urbanística o junto con la declaración responsable o comunicación previa en los supuestos previstos en la normativa urbanística vigente. La tramitación del expediente urbanístico quedará condicionada a la presentación del justificante de pago de la autoliquidación sin que el ingreso del importe implique por sí solo
la concesión de la licencia ni el inicio legal de las obras. El importe autoliquidado podrá ser objeto de revisión, rectificación por parte del ayuntamiento, ya sea mediante la emisión de liquidación provisional o, en caso de discrepancia, con los datos sobrantes en el expediente o mediante la liquidación o autoliquidación definitiva, una vez comprobado el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra ejecutada. En caso de que el interesado no pudiera practicar la autoliquidación por causa justificada, podrá solicitar de forma expresa la emisión de liquidación provisional, que deberá abonarse igualmente con carácter previo al inicio de la tramitación administrativa. A efectos de la determinación de la base imponible, los sujetos pasivos deberán aportar, junto con la autoliquidación, la documentación técnica o económica que permita justificar el coste estimado de la obra. En particular, cuando no sea exigible el proyecto técnico visado, se deberá aportar memoria descriptiva, presupuesto detallado, relación de superficies, materiales y demás datos técnicos necesarios. Si con posterioridad se modifica el proyecto o presupuesto, deberá comunicarse al ayuntamiento acompañado de la nueva documentación técnica o económica. En el supuesto de denegación de la licencia urbanística, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de las cantidades ingresadas por ese impuesto, previa solicitud conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria. Tiene la palabra el portavoz de PP. Nada que añadir. El portavoz no escrito. Bueno, yo una observación. Vamos a ver si tú presentas un proyecto, un presupuesto, la tasa sería por este concepto, o al finalizar la obra presentar factura. Por ejemplo, si la factura, por lo que sea, sale de inferior coste que el presupuesto que me han dado, ¿eso luego al liquidar el impuesto me devolvería la cantidad? ¿O? Como dice aquí el texto, dice el sujeto pasivo deberá practicar la autoliquidación con el modelo normalizado. Vamos a decir para el público que está aquí, el modelo normalizado está en la página web del ayuntamiento, donde hay un botón que dice que es autoliquidación, que de momento está desactivado, puesto que esto está sin aprobar, etc. Entonces, ¿qué sucede? La persona que lo vaya a hacer esa autoliquidación lo hace en función de la documentación que va a meter aquí. Cuando se revisa esa documentación, a posteriori se podrá decir, oiga, pues esto no se ajusta a la realidad. Obra, por ejemplo, sí. O en una inspección, porque piense que pueden decir que este edificio es así y de golpe y porrazo aparece un técnico por allí y han puesto un ascensor que no estaba contemplado, por ejemplo. Entonces, una vez que se revise eso, tendrá que hacer las correcciones pertinentes si están permitidas. Esa es otra. Vale, gracias. Portavoz de Vox. Pues, ¿Podría sí. hacer una pregunta? Sí. Una aclaración? En el artículo 4, no sé si me escuchan. Sí. En el artículo 4 decía que se podría ser bonificado hasta un 100%, ¿no? No, siempre que sea 95%. el 100%, no, el 100% por interés general. No, 95% por aquí. 95, bueno. 95% y el 50% en el Pero caso. mi pregunta no era esa, mi pregunta es sobre terreno del ayuntamiento, No. o propiedad del ayuntamiento, o sobre cualquier interés general Claro, de cualquier persona. Claro. Gracias. De nada. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6. ¿En contra? 0. ¿Abstenciones? 4. Se aprueba el acuerdo. Siguiente orden del día es el expediente 1533/2025, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades culturales. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades culturales, cuyo texto íntegro se incorpora al presente expediente administrativo. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados mediante publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
Tercero, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias en el citado plazo, se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal, sin necesidad del nuevo acuerdo plenario, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 785 de 2 de abril y produciendo efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, remitir copia del expediente aprobado a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. Esta ordenanza que se trae aquí pues, ocurre igual que las anteriores, son artículos que se desarrollan algo más y alguno que es nuevo. Por ejemplo, en el artículo 2 se añade un pequeño párrafo aclarativo que dice, bueno, constituye el hecho imponible de la tasa la realización, participación o inscripción en actividades culturales, formativas, lúdicas, deportivas o educativas organizadas, promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento de Ontígola, tanto dentro como fuera del calendario escolar, y que se desarrollan en instalaciones de titularidad municipal o en otros espacios habilitados para su ejecución en los horarios, fechas, condiciones que se determinen el propio Ayuntamiento. Y ahora se añade estas 4 líneas. A título enunciativo y no limitativo se incluyen dentro de este hecho imponible los talleres, cursos, campamentos, jornadas, actividades de ocio y tiempo libre, programas de temporada o cualquier otra actividad de naturaleza análoga que organice o autorice el Ayuntamiento. El artículo 7 es de nueva redacción y dice así: las cuotas aplicables a las actividades culturales formativas. Perdón, me he saltado el artículo 5. El artículo 5 quedaría así: las inscripciones se formalizarán por escrito mediante formulario normalizado en las oficinas del Ayuntamiento. Las renovaciones deberán realizarse con carácter previo al inicio de la actividad, dentro de las fechas marcadas al efecto o hasta completar el aforo disponible. Para determinadas actividades, como los campamentos urbanos, multiaventura o fuera del municipio, la inscripción requerirá la presentación simultánea de la autoliquidación y su justificante de pago en los términos previstos en el artículo 10 de esta ordenanza. Ahora sí, el artículo 7 diría lo siguiente: las cuotas aplicables a las actividades culturales, formativas o recreativas se fijarán por el Ayuntamiento, sin que en ningún caso puedan exceder del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se establece una cuota general por participación en el campamento urbano de 20 euros por semana y participante, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes. Todas las cuotas se corresponderán con los importes aprobados por el Ayuntamiento y figurarán en el correspondiente decreto que se apruebe al efecto y que se publicará en el tablón de anuncios y portal de transparencia para mayor conocimiento. Dichos importes podrán ser aprobados, actualizados o revisados mediante resolución de alcaldía o de la concejalía en quien delegue, previa fiscalización del interventor municipal y acompañándose de una memoria justificativa del órgano gestor en la que se ponga de manifiesto el coste real o previsible del servicio. En los casos en que la actividad se gestione mediante autoliquidación, la cuota se ingresará conforme al modelo normalizado aprobado por el Ayuntamiento. El artículo 8, que habla de bonificaciones: bonificación por hermanos inscritos en campamentos urbanos. Por la inscripción de 2 hermanos en el mismo campamento urbano se aplicará una bonificación de 2 euros por semana al segundo hermano. Por la inscripción de 3 o más en el mismo campamento urbano se aplicará una bonificación de 4 euros por semana a partir del tercer hermano. Y ahora se amplía estas bonificaciones con las siguientes: bonificación por discapacidad. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el órgano competente tendrán derecho a una bonificación del 50% sobre la cuota correspondiente a la actividad en la que se inscriban. Bonificación por renta familiar. Las familias cuya renta familiar sea igual o inferior a una vez y media IPREN anual vigente en 14 pagas tendrán derecho a una bonificación del 50% sobre la cuota de la actividad o estancia. La renta familiar deberá acreditarse mediante la declaración del IRPF del último ejercicio o, en su defecto, certificación acreditativa de ingresos expedida por la Administración tributaria competente y volante de empadronamiento colectivo. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores no serán acumulables entre sí. En caso de concurrencia de varias, se aplicará únicamente la más favorable al interesado. Y por último, el artículo 10
se retoca y se redacta de la siguiente manera. El pago de la cuota se realizará conforme a los plazos y modalidades que establezca el ayuntamiento para cada actividad. En el caso de actividades periódicas o continuadas, el abono podrá efectuarse mediante domiciliación bancaria en los plazos que se indiquen en la convocatoria o programa correspondiente. En los casos en que la actividad tenga establecido el régimen de autoliquidación, el abono de la tasa se efectuará en pago único y previo al inicio de la actividad, conforme al modelo normalizado aprobado por el ayuntamiento. El modelo de autoliquidación está disponible en la sede electrónica municipal y su presentación podrá realizarse electrónicamente o presencialmente, acompañando justificante de pago. La Administración municipal podrá comprobar, revisar y, en su caso, regularizar las autoliquidaciones presentadas conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria. En las inscripciones realizadas con la actividad ya iniciada, la cuota se reducirá proporcionalmente al número de días pendientes de realización. En caso de impago o devolución del recibo, el ayuntamiento procederá a la reclamación de la deuda por los medios previstos en la normativa tributaria, aplicándose los intereses, recargos y costes del procedimiento que correspondan conforme a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y al Reglamento General de Recaudación, incluyendo en su caso la recaudación en vía ejecutiva. Bien, la palabra al portavoz del PP. Sí, entonces, en base al artículo 10, se podría deducir que el precio, por ejemplo, de un campamento de verano podría variar siempre y cuando no supere el valor del coste real de la actividad. Quien dice campamento de verano, un taller o cualquier otra cosa. Efectivamente, lo que dice ese artículo es que si un artículo, o si esa actividad cuesta, un ejemplo, 500 euros, el ayuntamiento no puede recaudar 501. Pero sí variar. O Sí, sea, claro, la pregunta sí. mía era, Sí, por eso, puede variar claro, efectivamente, y se anunciarán los precios con sin tiempos necesidad de límite. cambiar la ordenanza. ¿No? Claro, entonces se publican los precios diciendo esta actividad, su coste será de tanto. Los padres y madres ya verán la actividad que es y dirán, pues le apunto, no le apunto, me interesa, no me interesa. Muy bien, eso era mi pregunta. Portavoz no escrito. Sí, vamos. Yo pienso que aunque esta ordenanza cumpla los preceptivos legales, reglamentarios, creo que la modificación de esta tasa es una triquiñuela para dar pie a una implementación arbitraria de los precios. Y que esta implantación servirá pues, para subir los precios primordialmente. Bueno, también acato por obligación legal, pero no comparto que los empadronados paguen lo mismo que los no empadronados. Ya está, es lo que quería comentar. Vale. Lo de arbitrariedad en estos temas me parece que es una afirmación un tanto gratuita. Porque primero le voy a indicar que esta ordenanza lleva sin actualizarse desde el año 2016. Por lo tanto, alguna variación sí que habrá sufrido en el tiempo. Y gratuita, porque aquí lo que se está diciendo es que los precios se publicarán tal como son en el portal de transparencia. Y aquí, desde aquí, no se pretende ni engañar a nadie ni meterle la mano en el bolsillo a nadie. No, yo lo que debe hacer arbitrario que el concejal o usted pueda cambiar los precios, aunque... Pero cuando yo he leído, hablaba de que intervención habría un expediente, un informe, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo llegar por mis manos lavadas y decir, pues ahora subo este precio de esta botella a lo que sea. Sí, pero tiene que contar con el informe, claro. Claro, pero con el informe lo puede hacer. Pero puede ser desfavorable. Pero el informe del órgano gestor, ya Si es sea desfavorable- amarillo, probablemente, más informe de intervención. Y si es desfavorable, no podría Si es ser. desfavorable porque se quiere proponer un precio superior al coste real de la tasa, pues si lo aprueba con el informe desfavorable, allá el alcalde con Claro. sus consecuencias. Sí, puede ser. por eso digo que es Pues- una afirmación gratuita que hace usted. Bueno, Portavoz de Vox. Sí. Me gustaría, si Alcaldía acepta, que se introduzcan y se voten en pleno ahora como enmienda las siguientes garantías para esta modificación de... Sí. ¿Me ha oído? Sí, no, pero que no se oiga por el altavoz. Arrímatelo. Más que así se graba bien. ¿Repito? Sí. Me gustaría, si Alcaldía acepta, que se introduzcan y se voten en pleno ahora como enmiendas las siguientes garantías. ¿Se las leo?
Sí, le haga, claro. En el tema de bonificaciones, una lista cerrada de documentos admisibles, por ejemplo, como grado de discapacidad oficial, un IRPF, un certificado de la agencia tributaria, como también un empadronamiento colectivo, procedimientos de revisión y sanción por fraude, revisión anual de su impacto presupuestario. Una evaluación de impacto y transparencia, incorporar al expediente el estudio de impacto económico y presupuestario, estimación del efecto en ingresos municipales sobre 3 años con escenarios conservador esperado, optimista, incluir un periodo mínimo de vigencia y una cláusula de revisión. Las tarifas no podrán aplicarse retroactivamente, toda modificación aprobada por decreto será revisable en el plazo de 12 meses por el Pleno. Y la que creo que más nos interesa, salvaguardar los servicios esenciales. Si la autoliquidación amenaza la accesibilidad del servicio, por ejemplo a familias con problemas para el pago, que se garantice un mecanismo de pago fraccionado sin la pérdida automática para el derecho de esa plaza. Yo, si me fuera usted tan amable y me explicara Dime. todos y cada uno de los que ha dicho, porque en alguno me he perdido, no digo, o sea, soy yo el culpable, me he perdido en alguno. Que haya bonificaciones, pero que estén esas bonificaciones según unos documentos que acrediten el IRPF de una casa, un certificado de agencia tributaria, que haya un empadronamiento colectivo, cuántas personas estén... Pero eso ya está. Se ha Yo dicho, no lo- se ha dicho que tiene que presentar el IRPF del año anterior o, en su defecto, Y, por ejemplo, un documento que acredite el grado de discapacidad. que eso a ti te lo conceden y tienes que presentarle. O sea, yo no puedo llegar y decir, tengo una discapacidad del 33. O sea, el ayuntamiento dirá, enséñeme usted dónde está. No, claro, entiendo que tiene que presentar cada uno Claro. cada de los informes. Claro. Vale, en la evaluación de impacto, ¿cuánto se ha estimado que puede eso en el presupuesto? Es que este ayuntamiento no sabe a ciencia cierta cuánta gente hay con discapacidad primero y cuánta gente querría participar en esas actividades. Vale, pues. Y luego, por ejemplo, la forma de garantizar a una persona que tenga problemas para el pago, ¿se le garantiza, por ejemplo, que se le pueda mantener esa plaza? ¿Se le da algún tipo de...? ¿O directamente usted no paga y hacemos? A ver, aquí lo que dice es que primero tiene usted que pagar. Sí, pero por ejemplo que tenga un problema para el pago. Tiene un problema, pues vendrá aquí y dirá qué problema tiene y ya se le atenderá y veremos a ver cómo y en base a qué. Sí, pero si Porque no se para dis- decir que tienes un problema tienes que tener antes una declaración de renta. De la cual Claro, por eso imagínese- te digo que tendrás que presentar toda la información para luego, si no puedes Pues ya- pues ya. hacer frente al pago. Pues es que por eso está aquí, tienes que presentar. Si tú no puedes hacer frente al pago, no te vas a apuntar, entiendo. Ujú. Y si tu intención es apuntarte, vienes con esa documentación y dices, pues es factible o no es factible. Sí, pero ¿dónde recoge, digamos, la manera de poder, esa persona que no puede hacer el pago, dónde recoge la manera de, oye, pues puede usted pagarlo en 6 meses o en 8 meses? ¿Quién decide ¿Quién decide? Es que no lo entiendo, por eso te Lo que decía. puedo comentar, en la Ley General Tributaria, bueno, en el Reglamento de Desarrollo, en el Reglamento General de Recaudación, sí que se establece, no en este caso, en estas tasas, aunque también es un tributo, por ejemplo, en impuesto de actividades económicas, que a veces son cuantías un poco más elevadas, pues es el interesado, te dice el Reglamento General de Recaudación, quien tiene que solicitar el fraccionamiento. Entonces se valora por la Administración, lo estimamos o lo desestimamos y hacemos un calendario de pago. Pues si la deuda es 100, pues pagas enero 10, febrero 10, marzo 10, Sí, pero hasta ¿quién se lo completar concede? el 100% ¿El de la deuda. ayuntamiento? Se concede por decreto de alcaldía. Como ¿Por decreto de establece. alcaldía? Sí, sí, eso es el Reglamento General de Recaudación. Eso se ha hecho no con estas tasas porque suelen ser poco importe, sino con impuesto a actividades económicas, suicidios muy cuantiosos, pues a las empresas o personas físicas a veces les puede interesar un fraccionamiento de la deuda. Esto, que es una tasa, también se encuadra dentro del Reglamento General de Recaudación. Un interesado podría pedirlo al amparo del artículo 44 del reglamento. Otra cosa es que la administración se lo conceda o no se lo conceda, que eso sí que es discrecional por parte del ayuntamiento. ¿Ya? Sí. Pasamos a votación. ¿Votos a favor?
contra? 1, ¿Abstenciones? 3. Se aprueba el acuerdo. No. El siguiente punto del día es el expediente 1598/2025, que es aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del régimen de teletrabajo. Se trae aquí... sí, perdón. Perdón, que luego voy a leer aquí. Y con razón. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del artículo 2 del reglamento regulador del régimen de teletrabajo del Ayuntamiento de Ontígola, resultando la redacción de dicho artículo como sigue. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este reglamento será de aplicación al personal empleado público que preste servicios en el Ayuntamiento de Ontígola, cualquiera que sea su régimen jurídico y ocupe puestos de trabajo que puedan ser desempeñados mediante régimen de teletrabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el personal funcionario de carrera de administración local con habilitación de carácter nacional podrá acogerse a la modalidad de teletrabajo previa autorización expresa de la Alcaldía Presidencia, que determinará en cada caso las condiciones concretas de aplicación. La regulación individualizada del teletrabajo para estos funcionarios se negociará directamente con la Alcaldía, atendiendo las necesidades organizativas del Ayuntamiento, a la naturaleza de las funciones reservadas, Secretaría, Intervención, Tesorería o Secretaría de Intervención, y a los principios de autoorganización administrativa, estabilidad en el ejercicio de las funciones reservadas y eficacia operativa. A estos efectos, a priori, tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo aquellos que contengan las siguientes funciones en general: administración general, urbanismo, oficina técnica, servicios culturales, animador, animadoras socioculturales e informadores juveniles, cuya actividad pueda desempeñarse en esta modalidad, cualquier otro que se pueda realizar en soporte electrónico en el que para su desarrollo se pueda ejercer de forma autónoma, no presencial y sin necesidad de trasladar documentación en soporte papel. No serán susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo los departamentos o puestos que a continuación se relacionan y que en general conlleven la prestación de servicios presenciales, que incluyan consulta de documentos o registros no digitalizados, o aquellos cuyo desempeño de funciones no puedan cuantificarse en objetivos de producción, volumen y calidad, tales como infraestructuras y mantenimiento, archivo, seguridad ciudadana, policía local, servicios culturales, bibliotecario, monitores en general, servicios sociales y servicios deportivos. Se considera presencial aquel servicio cuya prestación efectiva solamente queda garantizada con la presencia física de la persona trabajadora. Segundo, someter dicha modificación del reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo mínimo de 30 días, para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el texto sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Tercero, publicar el texto de la modificación en la sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de dar audiencia a la ciudadanía y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan formular personas o entidades interesadas. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, ahora a ver. Aquí cuando dice tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo aquellos que contengan las siguientes funciones, lo que acaba de decir el señor secretario: administración general, urbanismo, oficina técnica, servicios culturales, animador sociocultural, vale, todo eso bien. Pero el último punto, el cuarto, que dice cualquier otro que se pueda realizar en soporte electrónico en el que para su desarrollo se pueda ejercer de forma autónoma, no presencial y sin necesidad de trasladar documentación en soporte papel. Parece como si ese punto englobara todos los tipos de trabajo. No hay ninguno específico. ¿Cuáles serían? Pues lo que se me ocurre el archivero, a lo mejor, que pueda estar teletrabajando en ciertos momentos y en otros no. O cualquier otro que surja el día de mañana a la administración. Por eso dice cualquier otro. Claro, es que queda ahí cualquier otro que se pueda generar el día de mañana. Que hoy por hoy los puestos son los que son, pero mañana, yo qué sé. Inteligencia artificial. Por ejemplo. Y coge y dice, pues desde casa lo puedo hacer. Claro. Vale. Bien, ahora sí. Portavoz de no escrito. Sí, bueno, yo quería puntualizar un poco lo que ha dicho la concejal del Partido Popular. Entonces, ¿cómo se aplicaría estas solicitudes? Por ejemplo, si las secretarias, pues dos pueden solicitarlo y dos que quedan. Si podrían hacerlo, por ejemplo, así por turnos, ¿eso sería decisión de alcaldía o tenían que presentar alguna justificación? Pero eso en base a que al artículo 2, porque todo lo demás estaba ya. Sí. O sea, aquí lo único que se ha modificado es una parte en el artículo 2.
Entonces, no entiendo bien su pregunta, porque ya está legislado y ya saben, cada persona sabe hasta dónde puede llegar. Pues hombre, cualquier personal administrativo Claro, sí. podría, Por ejemplo, podría hacer. contabilidad lo tiene. Sí, sí. Vale, vale. Por eso digo, es que lo único que se ha modificado es esto, todo lo anterior estaba ya diciendo. Si Pues se está bien. solicita, se valoráis por decreto. Hace poco, por ejemplo, concedimos al técnico municipal y se aprueba por decreto, claro, para que podáis ver el pleno qué resoluciones han aprobado de teletrabajo. Que sería temporal. Sí. Se valora con el servicio, pues oye, un día, 2, 3 o lo que sea, y se torna, según el servicio. En el caso de Francisco, pues como está solo, pues sí que tiene que venir muchos días. En el caso de las sociedades administrativas, por ejemplo, pues si alguna quisiera pedirlo, pues habría que organizar para que la atención al público no quedase Habría que descubierta. organizar. No se Claro. afectada. Sí, pues podemos. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 6, ¿En contra? 0, ¿Abstenciones? 4. Se aprueba el acuerdo. Pues sin más puntos que tratar, aquí terminamos esta sesión extraordinaria.